Una mujer rusa contrató mis servicios para que investigara el asesinato del mal llamado Rasputín. Me aseguró que era un apodo y que en su crimen hubo un intento de acabar también con su alma. Grigori era, según ella, el último bastión espiritual que protegía al zar de fuerzas oscuras. Pese a la buena posición económica de la mujer, hasta el momento nadie parecía haberle hecho caso y yo era su última esperanza. Además, por último, quería que hallase la posible relación entre Iberia y Siberia. Para mis oídos nada parecía tener sentido, pero pagó por adelantado y además me dijo que yo tenía pinta de buen bebedor y de saber bailar como un noble cosaco si la celebración así lo requería. Con tales halagos y con el bolsillo algo más lleno que de costumbre, me lancé a indagar sobre el siberiano, del que corrían toda clase de rumores y chismes. Sabía que en la sierra habitaba un chamán de cabello blanco y cierto conocimiento, así que salí en su búsqueda. La figura de Grigori Yefimóvich aparece en la vida de la zarina, bueno, de los zares, gracias a una dama, digamos, de compañía de la zarina, que le introduce, digamos, la figura de Grigori como un hombre santo y que tal vez la pueda ayudar porque la zarina está realmente desesperada. Busca la sanación de su hijo por encima de todo, se vuelca en la religión y en la fe ortodoxa, en las causas de ayuda humanitaria y es esta confidente y amiga íntima la que le presenta a Grigori, y a través de él es cuando empiezan y surgen los contactos y ahí es donde empieza, digamos, una íntima ya amistad, pero una estrecha, vamos a llamar una estrecha amistad, puesto que son los dos, no solamente la zarina, el zar y la zarina, son los que conocen a Grigori Yefimóvich y lo introducen en la familia. Y a partir de ahí también es cuando el resto de los familiares ven la figura de Grigori como un importunador y un aprovechado y esa mala fama que le va sucediendo luego. Grigori creo que es una aparición muy importante para los zares. Hay que pensar que la guerra japonesa-rusa de 1904, de la que tampoco hay una constancia o tampoco hay una investigación muy llevada a fondo, viene a reflejar ya casi como un conflicto, una guerra mundial en el fondo, porque aunque las grandes potencias se mantienen al margen, sí que participan en acuerdos. Por ejemplo, Inglaterra se posiciona con Japón, cosa que duele mucho al zar Nicolás y hace que durante mucho tiempo tenga serias dudas sobre su familia inglesa. La aparición de Grigori en 1905 es un punto, un apoyo moral, dijésemos, para los zares muy importantes, porque Grigori viene a volver a reconectar esa unión entre el pueblo y los zares. Grigori ha sido una figura muy importante, muchísimo más de lo que son de toda la historia. Si googleas en Wikipedia lo denigran totalmente, es una persona que ha estado denigrada, lo han tratado siempre como un mujeriego, un juerguista, vamos, y para mí es totalmente lo contrario. Para mí fue una persona muy espiritual, con poderes, digamos, místicos, y que por eso fue elegida por los zares para estar a su lado y acompañarlos. No fue por otra cosa, no fue por el libertinaje, ni porque era un puterío, ni porque tenía un miembro enorme, como han llegado a decir de él, que por cierto aún se exhibe en un museo ridículamente. El caballo blanco
era un símbolo de la verdad, es un caballo que guerrea y busca la verdad. Y este caballo blanco, ya hace unos cuantos siglos, que anda sin jinete, buscando un jinete que le lleve a esa victoria de la verdad. Esa verdad que la historia trata a veces de disfrazar. El viejo chamán no parecía extrañarse de mi encargo. Incluso me habló del águila bicéfala, afirmando que era más antigua que la heráldica que finalizó con Carlos II o la piedra tallada de Boğazkale en Turquía hace más de 2000 años. Para él, todo el inicio se remontaba a México. Él mismo se preguntaba, ¿el nombre de Romanov no vendrá de Roma? Fuese como fuese, los Romanov continuaron con el legado del águila bicéfala y la responsabilidad que ello comportaba. Yo no sabía qué pensar. Nada de esto figuraba en la historia oficial y pese a todo, a mi corazón el asunto le resonaba. El chamán me advirtió que este tema atañía directamente a mi alma. En mis sueños empezaron a presentarse la figura de Grigori y el zar, incluso una de sus hijas, Tatiana creo. Me decía que continuara investigando. Hasta con el águila de 2 cabezas y mariachi soñé. La cosa no tenía gracia para un hombre que solía levantarse con resaca y que nunca recordaba lo soñado ni lo bebido. Mis pensamientos estaban turbados y pese a todo quería seguir husmeando, sobre todo el asunto del asesinato de Grigori. Ha habido un descubrimiento aquí en España, en concreto en Alicante, ahora unos 13 años, donde se ha encontrado un águila bicéfala de aproximadamente 6 kilos de peso, que es una pieza única, porque está datada del siglo I a.C. por los expertos, pero claro, estas dataciones siempre las tenemos que coger entre comillas, porque claro, una pieza de bronce no se le puede hacer el carbono 14 ni nada, es decir, se data por el sustrato donde se ha encontrado simplemente, que nos lleva a suponer que es mucho más antiguo este símbolo de lo que cabría esperar, tal y como nos cuenta la historia tradicional. Lo que es el símbolo del águila bicéfala está presente prácticamente en todos los continentes del mundo. Aquí en Europa en concreto forma parte de la heráldica de muchos países. El chamán, asimismo, me habló de la Galicia rusa, que sin duda guardaba relación con la Galicia ibérica actual y quizás con los llamados galos. ¿Cómo puede ser que el topónimo Les, referido a un pueblo de los Pirineos de Lleida, sea similar a la palabra en ruso Iles, tierra de abetos? ¿Hubo una invasión por parte del norte hacia Iberia? ¿Cómo es posible que San Jorge fuera patrón de Rusia y también de Cataluña e Inglaterra? ¿Y si la mujer que me contrató no anduviera errada? La relación entre Iberia y Siberia me parecía ahora mucho más plausible. Está presente en los textiles, en Puebla, en Osaka, y se utiliza más en plan religioso, en bordados en sentido religioso, incluso chamánico. La imagen de la Rusia, de esa Rusia libre, antes de esta revolución, y la similitud de esa águila bicéfala que se muestra en la simbología de esta Iberia, de este tema ibérico, con esta idea de Siberia, Siberia e Iberia. ¿Hay algún nexo de comunicación? Bueno, para mí la relación que hay entre Iberia y Siberia es lógica. Partiendo del topónimo, ¿cómo es posible que un topónimo prácticamente sea el mismo? Añadiéndole una letra más, es el mismo topónimo, con la enorme distancia que hay de un lugar al otro. En más de 80 películas aparecía el personaje de Grigori,
pero tras ver unos cuantos films, llegué a la conclusión que en ellos solo se mostraba la figura de Rasputín y lo que conllevaba su apodo, 100 años de mentiras que ahora reclamaban su restitución. Según me reveló el chamán, los magos negros practicaron un ritual durante el asesinato de Grigori para destruir su alma, pero solo lograron confundirla por varias décadas. Tras la Revolución Francesa, los magos negros habían resurgido con más poder, influenciando a las élites sociopolíticas, sabiendo crear una bipolaridad para enfrentarnos con falsas ideologías. Sin embargo, el alma de Grigori había vuelto, por eso el chamán tocaba el tambor, lo guiaba de nuevo por este mundo. Los magos blancos debían unir fuerzas frente a la dificultad presente. Había, por lo pronto, lugar para la espiritualidad y quizás para la esperanza. Para mí personalmente el águila bicéfala observaba todos los movimientos, tanto del pasado como del futuro. Por eso miran las dos direcciones. Yo debía permanecer neutral en este caso y sin embargo quiso el silencio apoderarse de mí. El asunto había calado en mi interior. Yo tenía poco de místico, ni siquiera tenía la decencia de pensar en mis ancestros cada noche antes de apagar la luz. Y sin embargo, Grigori me susurraba entre gajo y gajo. Por un momento pensé en huir hacia el atractivo abismo de la locura. Tras reposar y retomar mi camino, ¿cuál fue mi sorpresa al toparme con el caballo blanco? Al menos lo vislumbré, aunque no iba a montarlo, pues cabalgarlo hubiera significado ir a la guerra. ¿Pero qué ejército me iba a seguir? Ni siquiera había un triste capitán. ¿Qué quedaba ya del águila bicéfala en nuestra Iberia? Los chamanes de nuestra península fueron liquidados bajo el pretexto de la guerra civil por ambos bandos, lo mismo que hicieron con los chamanes siberianos tras el derrocamiento de los zares. El creador del apodo de Rasputín es Maurice Paléologue, que es uno de los diplomáticos en ese momento francés en Rusia, junto con George Buchanan, que es diplomático inglés. Ellos se encargan de crear, sobre todo Maurice, de crear el apodo del personaje de Rasputín. Grigori era un starets y tendremos que buscar también la definición de starets para ver que se le conocía como tal. No se le conocía como libertino, y mucho menos como Rasputín. Rasputín empezó a sonarnos a partir de aquel que por primera vez publicó en cuartillas, hizo alzar la voz en contra de su persona para verlo como Rasputín. Rasputín, un libertino, un hombre de Dios, y más él, y más en una figura de la zarina y del zar, fervientes, creyentes en Dios Todopoderoso. O sea, creían en la Santa Madre Rusia, creían en Dios Todopoderoso, creían en los orígenes de su pueblo. Ellos creo que eran lo suficientemente inteligentes como para dejarse guiar por alguien que los llevase por buen camino. Y Grigori era la persona. Hay dos cosas que me sorprenden sobre el asunto de Grigori. Uno es que aún no se haya cambiado el nombre, que se da por sentado que es su apellido cuando es un apodo además, como hemos visto, para ridiculizarlo, que significa moral o disoluto, o amo de las putas, o como se quiera llamar, y que se da, incluso historiadores oficiales dan por sentado que es su apellido, cuando es el Grigori Ivanovich Novoik. Para nada es una palabra de honra a un personaje como fue él. La leyenda, por ejemplo, que corre del pene, a cual más absurda, porque hay dos versiones, una que es cuando lo matan, que le cortan el miembro, y una sirvienta que hay por allí se lo lleva paseando y va corriendo de mano en mano hasta que acaba en el bote en el que se expone, o la otra es que dos años después de su muerte se desentierra, se quema el cuerpo y lo único que sobrevive
o quede intacto ante el fuego es el pene y se guarda en el recipiente. Sí que me he visto obligado a hablar con chamanes, con magos negros, para llegar al fondo de la cuestión, si realmente en el asesinato de Gregory hay un ritual y por qué motivo se hace. O sea, de ahí creo que el chamán, la imagen de los chamanes es la de mantener un poco la idea del ser humano como algo superior, como algo que no debe de dejar conectado, de estar conectado con esa fuente, ese origen de verdad y de bondad y de amor. Y creo que es la única función que tiene la persona que por la edad, por el conocimiento, va alcanzando una verdad al margen de esa dualidad, de ese intento de montar en la historia el bien y el mal. En mi trabajo de investigación, en el asunto más la parte chamánica, respecto a la posible muerte espiritual de Gregory, me ha llevado a entablar conversaciones con chamanes, también con expertos en estos magos negros, e intentar ver las diferencias. La diferencia primordial sería que el mago blanco trabaja en el mundo espiritual y el mago negro trabaja en el mundo material, en el egocentrismo y la inteligencia. Parece ser que si ellos en un ritual, por ejemplo en un asesinato como el de Gregory, el que lo tienen horas, lo torturan, le insultan, lo dejan, eso crearía un estado de densidad que cuando muere el alma quedaría como atrapada ahí. Pese a todo, los magos blancos o los chamanes dicen que eso tiende con el tiempo a remitirse y que ya han pasado muchos años. Por lo tanto, me alivia pensar, quizás, si todo esto es cierto, que el alma de Gregory ya está restablecida. Creo que la forma de morir de Grigori Efimowicz estuvo totalmente planeado. Más que nada, pues, claro, dispararle un tiro a la cabeza, esparcir el cerebro por el suelo, aparte de lo que significa físicamente, creo que atacan a lo que es su espíritu, su alma. Impedir que trascienda, impedir que vuelva al origen, impedir en lo posible, pues su alma era grande y volvió allá de donde surgió. No lo consiguieron, estoy seguro de ello. Ahora, lo intentaron de tal forma que aún hoy estamos sufriendo las consecuencias. Cuando asesinan a Gregory, hay que pensar que él está en ayuno espiritual, porque la religión ortodoxa hace 40 días de ayuno, en diferentes formas o fases, hasta el 7 de enero. Por lo tanto, cuando secuestran a Gregory la noche del 29 de diciembre, él está en un momento de ayuno espiritual. Pienso, y esto es una reflexión personal, él era el anciano, el místico, y por supuesto, como muchos sentimos y creemos, para él la muerte, el cementerio no era el final. Como lo demostró aceptando
su propia muerte como un mártir. El caso se complicó del todo cuando el chamán nombró los huevos de Pascua. Gregory, al parecer, en la corte del zar, pronosticó varias profecías y de una de ellas los zares se encargaron de elaborar los huevos de Fabergé. ¿Qué significó ese famoso huevo? No entendía nada, pero si pintores como el Bosco o Dalí le dieron importancia, ¿sería un objeto a tener en cuenta? La cosa parecía volverse surrealista por momentos. Pues creo que el motivo de la creación de los huevos de Fabergé se debió a una de las profecías que hizo Grigori Efimowich al zar Nicolás, en la que le comentaba que de su descendencia iba a nacer el Mesías. Creo que fue a consecuencia de estas palabras, de esta profecía de Grigori, lo que motivó a la creación de estas maravillosas joyas. Para mí fue eso. Que esto lo enlaza en una tradición mucho más antigua. El tiempo iba pasando, mi mente se iba turbiando y ya no sabía si lo que vivía era una realidad o una ficción. En esa ambigüedad iba concluyendo mi investigación. Los gobiernos franceses y británicos, así como su monarquía, quedaban implicados en el crimen de Gregory. Mi clienta rusa supongo que quedaría satisfecha con mis pesquisas, pese a que quedaban enigmas aún sin resolver con todo lo relacionado en la caída de los Romanov, pero eso ya sería quizás para otra historia. Pensaba en el final de Gregory y el de los zares, y me preguntaba por qué yo merecía un final mejor que el de ellos. Me venía a la cabeza aquello de que el cementerio no es el fin, y tras todo este meollo, esa frase me reconfortaba más que cualquier vodka. Tanto en el primer intento de 1908 y luego 1909 en toda la zona de los Balcanes, que pare constantemente al zar que caiga en la tentación de entrar en la guerra, obliga a un primer atentado en 1914, un apuñalamiento muy grave que casi le cuesta la vida, y justo al día siguiente es cuando hay el atentado famoso de Sarajevo, que acabará conduciendo a la Primera Guerra Mundial. Gregory tiene muy claro que no quería ir a la guerra, pero cuando una vez se inicia la guerra, él está dispuesto a ir por todas. Y promete al zar que estará con él. De hecho, le encomienda que vaya a primera línea, y así lo hace el zar. Nos encontramos que en 1916 Rusia, inesperadamente, está ganando la guerra. Así pues, los otros aliados, los otros deciden crear un plan para realmente esta vez acabar ya de todas con la vida de Gregory. Una de las predicciones más
más llama la atención de Grigori Yefimowitz fue que él así lo contó, que si su figura desaparecería, si desapareciese la figura de Grigori, detrás de él sería la familia imperial rusa, y así ocurrió. Por ello, los zares, cuando estaban en la casa Ipatiev, aquellos que puedan tener acceso al testamento político del zar Nicolás, verán cómo cuenta el zar que una de aquellas otras predicciones que le hizo y era que de una de sus 4 hijas nacería el futuro zar de Rusia, cosa que también llenaba de esperanza a la familia, a sabiendas de que iban a ser mártires. La esperanza que depositaban en una de sus hijas era para ellos ya todo, era como un morir por Rusia, para Rusia y por la continuación, puesto que nadie más podría ya heredar la corona que no fuese un descendiente de sus hijas. El relato de Yusupov, totalmente premeditado, escrito con varios motivos. Primero, para implicar ciertamente a la nobleza que estuvo implicada en la muerte de Grigori, pero sobre todo para mitificar al propio Grigori de una manera negativa, porque el hecho de hacer creer que come unos bombones o bebe un licor envenenado y no se muere, que luego le pegan tiros y corre, que luego lo ahogan y no se muere, esto crea mentalmente a la gente una figura heroica en la que ya no van más allá. Es lo mismo que resaltar lo del pene, que también es una historia falsa. Todo es ello para que nuestra mente quede atrapada ahí y no quiera investigar por sí mismo. Hay que plantearse varias cosas en toda esta historia, cosas que nos cuadran, que nos podemos plantear o que no, pero es curioso cómo dentro de la familia imperial unos mueren, unos son asesinados y otros no. Hay que plantearse por qué unos se salvan y por qué otros no. En el caso vamos a incluir a Grigori, en este caso a Grigori Yefimowitz, en el que aparece el príncipe Yusupov. Sabemos que se casó con Irina, que fue hija de una de las hermanas del zar Nicolás. Curiosamente, de las hermanas del zar Nicolás, ni Olga ni su hermana Xenia mueren. El príncipe Yusupov, curiosamente, es desterrado por el zar Nicolás, tampoco muere. Y tampoco lo hace Nicolás Nikolaishevich, que en ese momento era, digamos, aquel que mandaba a las tropas en guerra, tenía un papel muy importante en la guerra de Rusia, muy importante. La figura de este hombre, que acaba como todos o prácticamente todos los parientes del zar Nicolás, y muchos rusos ricos que abandonan el país, todos van a París. Sí que es curioso, por ejemplo, que Gibbes, que es el profesor de inglés de los zares, cuando huye o marcha después del asesinato de los Romanov, que curiosamente él está allí y sobrevive, acaba haciéndose sacerdote ortodoxo en Inglaterra. Grigori tuvo recelos de este profesor. Queda ahí en la duda si este personaje fue también un espía o se dejó sobornar respecto a según qué cosas. Sí, me parece que Grigori fue lo último ya, que unía a la nobleza hereditaria de sangre real, la sangre azul con la sangre del pueblo. Sí, por supuesto. Grigori fue un campesino que gracias a todas... Para mí fue un alma vieja, Grigori, un alma que vino a este mundo para cumplir su misión y que sí, unió el pueblo con la aristocracia, con la nobleza y pagó por ello. Y bien, que lo pagó. Pero las investigaciones ya de algunos historiadores ya apuntan abiertamente a Oswald Reiner, del Servicio Secreto Inglés, como el autor material del tiro certero en la cabeza de Grigori. Evidentemente hay otros implicados. Aparte de Oswald Reiner, también participaron en el secuestro y homicidio
el agente británico John Scale. El agente Stephen Halley. El príncipe Feris Yusupov, pieza clave en el secuestro. En colaboración con el duque Dmitri Pavlovich. Así como Vladimir Puriskevich, diputado de la Duma. Se desconoce el nombre del sacerdote que accede al recinto para realizar el ritual sobre Gregory antes del disparo. Nicolás II solo pudo auxiliar al príncipe Yusupov, pues los informes forenses de ese momento ya conocían que la bala utilizada para acabar con Gregory era del servicio inglés, y no se pudo demostrar la implicación directa de Yusupov en el secuestro y posterior crimen, pese a que el zar tenía claro que Yusupov estaba pringado hasta la médula. A partir de la muerte de Gregory y con todo el movimiento revolucionario existente en Rusia, impulsado por diferentes sectores europeos que tenían en mente la destrucción de este gran imperio, fue conseguido su objetivo, derribar al gran imperio ruso. Con toda esta ideología nueva que se impuso en esta revolución, lo que se consiguió es llegar hasta hoy mismo, donde a partir de ahora se va a imponer mucho más este pensamiento nefasto, y fue para mí el principio del fin. No sé si el fin de los tiempos, pero sí del fin de una forma de vivir y de sentir. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en bachillerato, en la parte histórica era curioso porque la sensación cuando estudiabas la parte de la Revolución Rusa era como que era un éxito, ¿no? Que los zares se merecían la muerte. Era una cosa curiosa porque es lo que yo sentía realmente también en ese momento. Hacer este trabajo de investigación de Gregory también me ha hecho ver otra perspectiva de la verdad, ¿no? No les dejaron llevar a cabo las ideas que ellos tenían, no interesaban, no interesarían quizá a los británicos, a los franceses, a los alemanes. En este momento pues ha cambiado, ha pasado de ser la imagen de un loco, borrachín y lujurioso, a ser un hombre sabio, un hombre santo, un hombre que realmente un peligro para el despertar de la humanidad, al cual irremediablemente andamos abocados, ¿no? Y que a partir de ahora vamos a pensar un poco en cuando digamos Rasputín, si debemos decir Rasputín o debemos decir Gregory. Había decidido cerrar el caso, pero quiso él que soñara aún una noche más. La luna era menguante y la quimera revelaba que finalmente el caballo blanco de la batalla sería cabalgado de nuevo, acompañado por los sables de los cosacos. La espada del águila bicéfala volvería a ser empuñada por alguien de la talla de Julio César o el gran Alejandro, y el tambor chamánico resonaría en la lejanía. Me desvelé en la sierra. Pronto volvería a la taberna de una ciudad. Recordé aquello de no te fíes de un hombre que no sepa beber cuando el momento así lo requiere. Yo añadiría también bailar, beber y bailar. ¿Tendría yo algo de galo o de cosaco? Una cosa había aprendido en este viaje. Llegado el momento, el águila bicéfala presenciaría mi último suspiro.